Bienvenidos de nuevo al Instituto Nacional de Salud, al módulo de Medicina de Precisión, un proyecto urgente en El Salvador, esta vez con el 10º webinario al respecto de este tema tan trascendental y tan importante para el país. Quiero agradecer a Farmacéutica Roche por su aporte con todos los profesionales y los expertos que nos han impartido temáticas y que continuarán haciéndolo a lo largo del tiempo que falta para concluir con esta introducción tan importante en la medicina de precisión. Estamos hablando justamente de un tema en el que a la actualización de conocimientos para los profesionales y para futuros proyectos del país al respecto, sobre todo en las áreas de oncología, infectología, medicina preventiva y vigilancia en salud, son trascendentales. Esperamos que la población sea muy beneficiada con la implementación de estos nuevos proyectos. La medicina de precisión o medicina genómica es sumamente útil para guiar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Usar la tecnología abona a la calidad de vida en este contexto. La edad, el estilo de vida y la salud influyen en la respuesta del cuerpo a los medicamentos, así como lo hacen también los genes. La medicina personalizada entonces promete un futuro enorme en adaptar tratamientos a la genética de las personas, mejorando resultados en la salud integral. Quiero este día presentarles al ingeniero Emilio Muciño, quien nos hablará del papel de la farmacoeconomía en la medicina de precisión. En su formación, él es biotecnólogo del Instituto Politécnico Nacional de México. Es maestro en ciencias con especialidad en economía de la salud por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Es miembro del capítulo México de ISPOR, Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados, y cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo y adaptación de modelos farmacoeconómicos. Actualmente, el ingeniero Muciño se desempeña como gerente de farmacoeconomía en productos de Roche S.A. de CB México. Ingeniero Muciño, bienvenido a este espacio académico. Apreciamos mucho su tiempo y calidad profesional. Muchas gracias por conectarse y brindarnos tan generosamente conocimiento trascendental para El Salvador. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. De verdad, primero que nada quiero pedirles una disculpa por este retraso, pero bueno, desafortunadamente no somos expertos en tecnología y las actualizaciones de las plataformas llegan cuando uno menos lo espera y en el momento menos indicado. Entonces, de todo corazón, yo les pido una disculpa por este retraso. Permítanme compartir la presentación. Estoy con el móvil, me fue imposible conectar con la laptop, entonces denme un minuto para compartir la presentación con Carlos, por favor. Bienvenido. Ajá. Y en este sentido, yo quisiera iniciar primero que nada mi charla con un concepto que todos conocemos y todos sufrimos todos los días. Literalmente, todos nos vemos afectados por un crecimiento en los costos de atención a la salud. Esto es innegable, esto no es de hoy, esto es de siempre. Y este crecimiento viene como producto de diversas causas. ¿Cuáles son esas causas que permiten o que aceleran o que incentivan el crecimiento de los costos? Bueno, básicamente hay varias causas. Número uno es, tenemos una mayor expectativa de vida. Esto es innegable. Y al tener una mayor expectativa de vida, tenemos más necesidad de acceder a servicios de salud como un proceso natural y como un derecho ya en una etapa más adelantada de la vida. Por otro lado, también tenemos un desarrollo tecnológico creciente
y ese desarrollo tecnológico se está o es producto de nuevos productos, de nuevos productos farmacéuticos, de nuevos procedimientos quirúrgicos y sobre todo, y como veremos más adelante, de nuevas pruebas de diagnóstico enfocadas a genes muy específicos, a determinadas condiciones, a determinadas mutaciones. Hay otros aspectos que también influyen en la crecida de los costos, en el incremento de los costos, y eso tiene que ver ya no tanto con la técnica, tiene que ver más con la gestión. Estos aspectos básicamente son relacionados con la toma de decisiones y me refiero a la manera en cómo las instituciones toman las decisiones para incluir productos en sus listas positivas. En mi país son los famosísimos cuadros básicos. Y cuáles son las metodologías que se usan para esa toma de decisiones. Otro de los aspectos que contribuye al crecimiento de los costos en salud es, y también tenemos que decirlo, también tenemos problemas y también tenemos áreas de oportunidad en la gestión, en la administración y en la práctica. Hay evidencia y el número varía de acuerdo al autor, que entre el 20 y el 30% de los recursos que se emplean en salud no son aprovechados de manera integral. Es decir, son invertidos y no están aportando valor hacia el paciente. No están generando un resultado favorable y por lo tanto podríamos considerar que son recursos que de alguna u otra manera, y desafortunadamente tenemos que decirlo, se están desperdiciando. Esto es real, esto es cierto, y bueno, últimamente también sabemos otra presión que tenemos en el sistema de salud, pues todo lo relacionado a la cuestión del COVID, ¿no? Toda esta presión financiera, todo lo que se tuvo que invertir en tratamientos, en vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy nos vamos a centrar en dos aspectos y sigo intentando compartir mi presentación. Si no, se las estoy platicando. El día de hoy vamos a compartir dos aspectos o vamos a discutir básicamente dos aspectos relacionados con la medicina de precisión y que tienen que ver directamente con la cuestión de los costos. Número uno es la toma de decisiones, cómo mejorar o cómo gestionar este proceso de toma de decisiones para que efectivamente nos permita alocar o nos permita asignar los recursos de la mejor manera y hacer un uso más eficiente de ellos. Y número dos, cómo establecer un sistema que nos permita precisamente o tomar estas decisiones de la mejor manera, de una manera sistemática y que no sea una cuestión de solamente una intervención y no lo volvemos a hacer, o solamente en el momento del reembolso y nos olvidamos del proceso de evaluación de tecnología. Y de eso, precisamente, hay varios abordajes que se han empleado, mejor dicho, a lo largo del tiempo para enfrentar el reto del crecimiento en los costos. Uno de ellos, a lo mejor el que está más a la mano de todos y que seguramente en más de una ocasión hemos sufrido todos nosotros, ya sea como pacientes, ya sea como miembros de una institución prestadora de servicios de salud o ya sea como miembros de alguien que labora en la industria de la salud, es una simple y llana reducción de costos. De repente se acabó el presupuesto o el presupuesto tiene un tope y no se puede disponer de más. Esto, a final de cuentas, sabemos que no tiene el mejor de los resultados, a pesar de que es el enfoque que las instituciones, que los gobiernos tienen más a la mano para precisamente enfrentar el crecimiento de los costos en salud, pues sabemos que tiene unas consecuencias negativas en el mediano y en el largo plazo. ¿Como cuál?
pues al tener o al usar el abordaje de la contención de costos, pues básicamente no se está promoviendo el acceso a la innovación, no hay un recambio en este proceso tecnológico y por lo tanto también estamos limitando a la población de acceder a nuevas alternativas que podrían mejorar su salud. Por lo tanto, esta no es la mejor de las alternativas, este no es el mejor de los enfoques, sí es lo que está a la mano, pero desafortunadamente es el que tiene el impacto más negativo en el mediano y en el largo plazo para todos, para nosotros como pacientes, para nosotros como trabajadores de la industria de la salud, para los trabajadores de la salud que laboran en una institución. Bueno, entonces, si no es este enfoque, ¿cuál otro enfoque se ha usado o han usado las instituciones y los gobiernos para mejorar su proceso de toma de decisiones en salud y que les permita asignar de una mejor manera sus recursos? Número uno, podemos afirmar que la farmacoeconomía es uno de los metodologías, de las herramientas, de los abordajes que han usado tanto las instituciones como los gobiernos para asignar resultados. Sin embargo, ¿a qué nos referimos con farmacoeconomía? ¿A qué nos referimos con evaluación económica o evaluación de tecnologías? Hay libros, hay tratados, hay maestrías que tratan precisamente de la farmacoeconomía, de la evaluación económica, y no es el objetivo de esta presentación caer o describir de manera detallada cuáles son estas metodologías. No es el alcance. El alcance de esta presentación es cómo usamos esta herramienta, porque eso es lo que es. Hay quien se atreve a decir que es una ciencia. No, no es una ciencia, es una herramienta simple y sencillamente que nos permite una mejor toma de decisiones, que nos brinda información para tomar decisiones de manera más adecuada. Creo que por fin voy a poder compartir la presentación, porque sí es importante y quiero que vean esta diapositiva. Carlos, por favor, si en cuanto reciban la presentación, me ayuda y yo le digo en qué diapositiva la colocamos. ¿En qué consiste la farmacoeconomía? Perdón por el paréntesis. ¿En qué consiste la farmacoeconomía? Bueno, literalmente es una comparación, y es la comparación de los resultados en salud y los costos de una intervención versus los resultados en salud y los costos del estándar de tratamiento. Esto lo ponemos de forma de que tome un cociente, y ese cociente, el resultado que me va a dar es simple y sencillamente la inversión adicional requerida para obtener una unidad adicional de salud. Eso es básicamente lo que nos está informando la farmacoeconomía. ¿Cuánto dinero, cuánta plata, cuántos pesos, en el caso de mi país, son necesarios para alcanzar una unidad adicional en salud? Seguramente en la audiencia habrá varios expertos en evaluación de tecnología, sabrán muy bien a lo que me refiero cuando hablo de este cociente. En este cociente básicamente lo podemos expresar de diferentes maneras, como los famosísimos QALYs, años de vida ajustados por calidad, ganados por determinada cantidad de inversión. Esta medida es flexible. ¿Por qué? Porque depende de la intervención que estemos evaluando, depende de la intervención que estemos considerando a ingresar a nuestro cuadro básico o a nuestra lista positiva. ¿Por qué digo que es flexible? Porque en lugar de QALYs se puede usar pues, los años de sobrevida global, se puede usar los años de libres de progresión,
Carlos, ¿me confirma si ya le llegó la presentación, por favor, para que la podamos poner en pantalla? Y también puede ser los años libres de discapacidad. Es decir, la medida de efectividad varía de acuerdo a la intervención, de acuerdo a las circunstancias, y eso nos permite cierta flexibilidad, pero como veremos más adelante, y si me permiten decirlo de manera muy coloquial, también nos impide homogeneizar y nos impide tener un criterio, el mismo criterio, es decir, por decirlo de una manera muy, muy coloquial y valga la expresión, medir de la misma manera, medir con la misma vara todas las intervenciones, con lo cual generamos un problema de heterogeneidad en la información y muy probablemente también un problema de heterogeneidad en los procesos. No sé si ya tenemos la presentación lista. Confirmado, sí, ingeniero, ya la tenemos. Ahorita se está cargando y nos dice en cuál diapositiva, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Muy bien. Cuando hablamos de farmacoeconomía, y ya lo comenté, literalmente estamos hablando de la comparación de los resultados y los costos en salud del estándar de tratamiento versus los resultados y costos en salud versus de la intervención que estamos queriendo ingresar a nuestros cuadros básicos. Y aquí me voy a detener en los costos. Cuando hablo de costos, lo primero que se nos viene a la cabeza a todos es el costo de la cajita, el costo del vial, el costo del blister. Y la realidad es que el enfoque farmacoeconómico es muchísimo más amplio. En realidad, el alcance que tiene este análisis va muchísimo más allá del costo cajita, costo vial, costo blister. Si lo consideramos, obviamente es un componente muy importante de esta ecuación, pero también hay otros costos que tenemos que considerar para precisamente poner en perspectiva tanto el verdadero impacto del estándar de tratamiento como el impacto esperado de la intervención. Sí, Carlos, por favor, nos vamos a la diapositiva número 5, si es tan amable. Ahí, la 5. ¿Es la anterior? Ok. Les comentaba, esta es la famosísima ecuación que usamos en términos de farmacoeconomía y que lo único que nos retribuye, lo único que nos da es este cociente que vemos hacia la derecha, que es el costo o el número de pesos, la cantidad monetaria que tenemos que invertir para o con el fin de obtener una ganancia en salud. Estábamos hablando de los costos y estábamos hablando del costo vial, costo cajita, costo blister. Este no es el alcance que tiene la farmacoeconomía. La farmacoeconomía, su objetivo es capturar los costos a lo largo o todos los costos involucrados alrededor de la intervención. Es decir, si estoy hablando de un cáncer, de un proceso oncológico en estado temprano, un buen análisis farmacoeconómico va a considerar los costos asociados al tratamiento de esta etapa, de la etapa temprana, pero también va a considerar los costos asociados al seguimiento médico durante esta etapa. ¿Cuántas veces un paciente tiene que ir a ver a un oncólogo? ¿Cuántas veces tiene que ir a ver a otro servicio? ¿Cuántas veces tiene que ir a ver al radiólogo? ¿Cuántas veces tiene que sacarse un estudio de ultrasonido? ¿Cuántas veces tiene que hacerse laboratorios, estudios de gabinete, etcétera, 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 etcétera? De la misma manera, también hay costos involucrados con la seguridad del producto. Sabemos que todos los productos, hasta los más antiguos, los más sencillos, tienen cierto perfil de seguridad y que en determinadas circunstancias hay un evento adverso, un efecto adverso por el uso de este medicamento. El análisis farmacoeconómico también considera
el costo de manejo de estos eventos adversos. Y ya con eso ya llevamos costo de adquisición de los productos involucrados, ya llevamos el costo del seguimiento médico, ya también llevamos el costo de manejo de los eventos adversos. ¿Y qué sigue? ¿Qué podemos seguir involucrando y aumentando la perspectiva? En el caso de que el análisis considere los costos médicos directos, única y exclusivamente, pues no nos quedamos con los costos asociados única y exclusivamente al estado de libre de progresión. También nos interesa qué le pasa al paciente después y cuáles son los costos asociados, por lo que tenemos que considerar cuál es el costo de la progresión. Sabemos invariablemente que también ahí va a haber una segunda o una tercera línea de tratamiento con diferentes costos, y esto implicará también un seguimiento médico diferente que también tendrá un impacto en los costos. Y esto nos podemos quedar aquí con los costos médicos directos, pero sigamos imaginando y sigamos haciendo el ejercicio. Si la perspectiva del estudio farmacoeconómico en cuestión es más amplia, y vamos a llamarle una perspectiva social, aquí podemos considerar, además de los costos que ya mencionamos, podemos considerar los costos que están asociados a la pérdida de productividad. Es decir, si este paciente que está pasando por este proceso oncológico tiene que recibir ayuda e ir acompañado a recibir sus consultas, su atención médica, nosotros necesariamente tendremos que considerar los costos que están asociados a la pérdida de productividad de la persona que lo está acompañando. Al transporte. Seguramente igual y en nuestros países lo vemos mucho, hay pocas instituciones de referencia y muchas veces los pacientes se tienen que desplazar de las comunidades alejadas hacia los centros urbanos donde existen estas unidades de alta especialidad que brindan tratamiento oncológico, y estos incurren en un costo por transporte. Cuando usamos una perspectiva social, también podemos considerar los costos de transporte asociados o que se están involucrando en esta intervención. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Por qué tanto énfasis en los costos? ¿Por qué nos detuvimos tantos minutos platicando de ellos? Bueno, porque las promesas de la medicina de precisión precisamente van, además de obtener un mejor resultado en salud, y que esa es su principal promesa, mejorar los resultados en salud de los pacientes, también podrían tener un impacto en los costos. La siguiente, Carlos, por favor. ¿Y cuál es ese impacto en los costos? Muchas gracias, Carlos. Nosotros podríamos esperar, en primera instancia, un impacto en los costos de identificar cuando un paciente, antes de que un paciente caiga en un proceso de enfermedad, o en el peor de los casos, cuando este paciente está en una etapa temprana y podemos evitar que progrese a una forma grave. Esa es una de las maneras en cómo la medicina de precisión podía impactar los costos. Otro aspecto en el cual podría impactar los costos, y obviamente es natural después de tantos módulos que han cursado de medicina de precisión, les sonará bastante lógico, es identificar aquellos pacientes que se beneficiarán de determinado tratamiento. Pero permítanme poner en negativo esta frase. También nos va a permitir identificar a los que no se beneficiarán. Y esto tiene un impacto directo en los costos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar un paciente al cual no le vamos a asignar o no le vamos a tratar con una terapia blanco, porque no tiene la mutación y porque no va a recibir el beneficio. Aunque, no sé, si no tiene la mutación, no tiene ningún caso que se le brinde esta terapia. ¿Por qué? Porque su resultado en salud muy probablemente va a ser equivalente al estar tratado con una terapia que no sea diana, con una terapia que no sea objetiva. Y como ya lo comentamos, cuando el análisis farmacoeconómico también considera el aspecto de seguridad,
pues también identifica a los pacientes con mayor riesgo de presentar determinados eventos adversos, y esto permitiría o informaría al clínico para realizar los ajustes de dosis correspondientes que le permitieran proporcionar el tratamiento farmacológico de una manera muchísimo más segura a los pacientes que tienen este perfil. Entonces, ¿de qué tamaño es la oportunidad? ¿De qué tamaño es la promesa que se tiene con la medicina personalizada? Le damos clic, Carlos, por favor. Miren, cuando estaba preparando esta presentación hace unos cuantos días, identifiqué que en el registro de pruebas genéticas del NIH de los Estados Unidos, hay disponibles o hay registradas 74,332 pruebas diagnósticas para 22,410 condiciones y 18,737 genes. Cuando yo revisé esta información, lo primero que se me vino a la cabeza es que las posibilidades son inmensas. Las posibilidades de personalización, las posibilidades de brindar a los pacientes una ruta única, una ruta que corresponda a su perfil genético particular, son inmensas. Y entonces vienen otro tipo de preguntas. Hasta el momento hemos hablado de una cuestión técnica, de farmacoeconomía y cómo una evaluación farmacoeconómica, que en el caso de medicina personalizada también tendría que considerar el costo asociado al diagnóstico, cómo podría impactar en la adopción de la medicina de precisión. Sin embargo, si nos quedamos con una discusión meramente técnica de este aspecto, estaríamos proporcionando una visión que se quedaría corta. ¿Por qué? Porque el reto no es técnico. Ya las pruebas están ahí, ya los diagnósticos están ahí, ya de alguna u otra manera la tecnología ya está presente. Es obvio y es natural, y lo tocaremos unas diapositivas más adelante, que hay un reto económico para precisamente la implementación de la medicina personalizada. Sin embargo, lo que realmente hay hacia adelante en la implementación y el verdadero reto que deben enfrentar los sistemas de salud como los nuestros, de nuestros países de ingresos medios, es un reto de gestión. Le damos la siguiente, por favor. Y justo en este reto de gestión, me propuse investigar si alguien ya había hecho algún esfuerzo para ver cómo se había implementado diversas intervenciones de medicina personalizada o medicina de precisión en sus respectivos sistemas de salud. Y identifiqué este paper que fue publicado recientemente, que habla precisamente de los retos y soluciones propuestas para integrar y financiar, y por eso subrayo la palabra, y financiar la medicina personalizada en los sistemas de salud. Aquí podemos ver que esto ya es una revisión sistemática de literatura, y esto nos lleva a que efectivamente ya hay una buena cantidad de trabajos publicados en este sentido. La referencia para su mayor información está en la diapositiva. Como ustedes pueden ver, es un paper de reciente publicación, y me pareció muy interesante cuando estuve revisando y leyendo este paper. Le damos la siguiente, Carlos. A las conclusiones o las primeras impresiones que tuvieron después de analizar la información de los artículos que estuvieron bajo su escrutinio, bajo su revisión. Los autores identificaron que la implantación de la medicina de precisión en los sistemas de salud enfrenta retos que pueden ser encapsulados o que pueden ser dirigidos en 3 dimensiones. Número 1, la relevancia económica. Después, retos de gobernanza. Y después, retos propios de la implementación. Y vamos a desarrollar en los próximos minutos a qué se refiere cada uno de estos retos. La siguiente, por favor, Carlos.
¿A qué se refiere los retos de relevancia económica? Bueno, a pesar de que hay ya varias revisiones sistemáticas disponibles y hay muchas evidencias del uso o de estudios clínicos referentes a el uso de determinada intervención de medicina personalizada o medicina de precisión, esta evidencia, y sobre todo la evidencia económica, es escasa, de calidad heterogénea, y aquí reitero, me voy varias diapositivas hacia atrás. Recuerden cuando estábamos hablando del cociente, el cociente al permitirnos cierta flexibilidad y hablar de QALYs y hablar al permitirnos hablar de años de vida, QALYs, años de vida libres de discapacidad, años de vida libres de progresión y la medida de efectividad que ustedes quieran, que aplique para determinada circunstancia, esta heterogeneidad no nos permite homogeneizar criterios, no nos permite mirar todo desde un mismo horizonte, desde un mismo panorama y ponerlo todo en su justa medida. Entonces, esto es un reto. ¿Por qué? Porque cada intervención, si la vamos a medir de manera diferente, pues de qué manera se pueden tomar decisiones, de qué manera se pueden homogeneizar criterios para incluir estas intervenciones en los cuadros básicos. Esto, ¿para quién es un reto? Esto es un reto a nivel institucional y esto es un reto para los pagadores. ¿Por qué? Porque el pagador no se va a poner a identificar si esta medida que viene esta medida de efectividad que viene en determinado estudio clínico, pues es la medida que usan valga la expresión, los clínicos, si es la medida efectivamente relevante. Y esto a final de cuentas lo que hace es que retrasan la cobertura. O sea, al no tener certidumbre en la información, al manejar altos grados de heterogeneidad en la misma, pues se inhibe este proceso para la toma de decisión y la incorporación de medidas o de intervenciones basadas en medicina personalizada. Los autores, para solucionar este reto, proponen algunos abordajes. Número 1, la generación de evidencia. Aquí, si me permiten compartir algunos ejemplos personales. En México tenemos, ustedes lo sabrán, algunos de ustedes, nuestro sistema de salud está muy fragmentado. Hay muchas instituciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal. No comparten sistemas de información. Incluso hay instituciones en las que el primer nivel de atención no comparte información con el siguiente nivel de atención. O sea, no hay, el expediente del paciente no se comparte. O sea, por extraño que pudiera parecer, pero es real. Ahora les platico un par de ejemplos acerca de la generación de evidencia. Hace poco igual tuvimos oportunidad de trabajar con una médico tratante de determinada condición de manera personal y por iniciativa propia. Esta médico tratante decidió empezar a coleccionar los datos de sus pacientes en una hoja de cálculo, en un Excel, pero no los datos clínicos, para eso está su expediente clínico, sino los datos referentes a el número de veces que iba a un hospital, el número de veces que presentó un evento, y su base de datos se tornó muy interesante cuando empezó a considerar los costos unitarios que se presentaban o en los que se incurrían cada vez que un paciente tenía un evento o iba al hospital. Nos proporcionaron esta base de datos para ver qué podíamos hacer con ella, cómo podíamos analizarla, qué información de valor podíamos generar de ahí. Y no les miento, lo que yo vi en esa pequeña base de datos es obviamente muchísima voluntad por parte de la médico tratante. Sin embargo, los datos no estaban estructurados, los datos no estaban organizados, los datos era difícil obtener una conclusión a primera vista. Afortunadamente pudimos analizarlos, pudimos sacar un mensaje de valor, y ese mensaje de valor fue tan sencillo como que bajo el uso de determinada intervención se reducía o se redujo la inversión en determinado grupo terapéutico de medicamentos en un 30%. Esa fue la conclusión. Y ese es el tipo de valor y es el tipo de iniciativas que
que los invito que en sus instituciones promuevan. La tecnología ya está, y a lo mejor no necesitamos hacer cosas tan complejas. Muchas veces lo que necesitamos es este tipo de iniciativas personales para empezar a mover y empezar a cambiar las cosas. Y así como tengo ejemplos de estas iniciativas personales, bueno, también los autores del artículo nos proponen que se busquen asociaciones entre el fabricante y el pagador, así como la generación o la promoción de subsidios públicos para generar esta evidencia. ¿Por qué? Porque lo que los sistemas de salud necesitan no es información solamente para poner una nota positiva a una intervención e incluirla en sus cuadros básicos. Lo más importante es que necesitan información de lo que está pasando día a día con esa intervención, de lo que está pasando con cada uno de los pacientes que está recibiendo esa intervención. ¿Para qué? Para precisamente que la institución prestadora de servicios de salud tenga esta capacidad de análisis y tenga esta capacidad de generar acuerdos con los proveedores de servicios y de productos de la salud. Otra de las cosas que nos comentan los autores es que se tiene que hacer un esfuerzo para armonizar las metodologías de evaluación de tecnología. Es decir, todos nos tenemos que hablar, las instituciones se tienen que hablar. Entiendo que también en El Salvador el sistema de salud está fragmentado y se tienen que generar los canales de comunicación adecuados para que no haya unos criterios de reembolso en una institución y unos criterios diferentes en otra institución, sino que procuremos que todos los derechohabientes a las instituciones tengan acceso exactamente a las mismas intervenciones, y eso va a venir precisamente de homogeneizar los criterios que se usan en la evaluación de tecnología. La siguiente, Carlos, por favor. Heterogeneidad otro de los retos que se tienen es la heterogeneidad en la cobertura de las tecnologías. Es precisamente lo que les estaba yo comentando. En su revisión, en su trabajo, los autores identificaron que incluso a nivel país había diferentes niveles de acceso, vamos a llamarle así, a las tecnologías asociadas o ligadas a la medicina personalizada, y habría que de alguna manera democratizar este enfoque. La conclusión a la que llegan aquí es básicamente la misma a la que ya les comenté. Tenemos los sistemas de salud que están fragmentados, tienen y si me permiten la expresión, y valga la expresión, la entrecomillo, un vicio de fondo, un tema estructural de fondo, que precisamente a lo mejor no están abiertos todos los canales de comunicación, y por lo tanto sí habría mucha facilidad, o habría más que los incentivos para establecer la comunicación entre instituciones, habría todos los incentivos para que no la hubiera. Los autores nos invitan precisamente a generar estos incentivos para generar esta colaboración entre diferentes instituciones de salud, y que se homogeneicen los criterios de toma de decisión. Ahora, esta invitación no nada más es para los propios sistemas de salud, también ahora con toda la posibilidad y todo el acceso a la información que tenemos, pues podemos tener colaboraciones más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestros sistemas de salud. Y bueno, me gustaría pensar que esta sesión es un ejemplo de este tipo de colaboración que se persiguen en el futuro, a la cual nos están invitando los autores. Adelante, Carlos, por favor. Y lo último, ¿a qué barreras se enfrentan los pagadores en términos de la implementación? Bueno, para nadie también es un secreto que, como ya lo comentamos al inicio de la presentación, las nuevas tecnologías asociadas a la medicina personalizada, hablando de fármacos, hablando de pruebas de diagnóstico, traen consigo un costo asociado. Y muchas de las dudas que podrían generarse por parte de los pagadores es que, bueno, son experimentales, que a lo mejor están en una etapa muy temprana, y que a lo mejor preferirían esperar hasta tener más certidumbre.
Ajá, y bueno, pues es obviamente una objeción bastante válida, dadas las restricciones presupuestales a las que nos enfrentamos todos los días. Ajá. Y bueno, para hacer frente a este tema, también los autores nos proponen varias cosas. Número uno, y aquí también es muy interesante, también, y es un tema de gestión, es la adopción de un sistema de precios y reembolsos basados en valor. Actualmente, nuestro sistema de compras, y yo puedo hablar por el que conozco, el de mi país, pues está basado en licitaciones que licitan número de piezas, número de viales. Ajá. Y sin embargo, ¿qué tal si somos ambiciosos y empezamos a pensar en sistemas que estén enfocados, y lo voy a decir tal cual, en la compra de unidades de salud? Vamos a llamarle así. A eso se refiere esta expresión de un sistema de precios basado en valor. Y el reembolso, obviamente también basado en valor, también se refiere a cuáles son los resultados reales que se están observando en el sistema de salud. Por eso, nuevamente, es importante, y traigo a la mesa otra vez este tema de la generación de datos. Es muy importante que las instituciones, si no los tienen, si no tienen estas iniciativas ya sistematizadas, si no tienen estos sistemas ya implementados, bueno, pues busquen la manera de generar estos sistemas que permitan tener esta data y monitorear en tiempo real y día a día qué es lo que está sucediendo con las intervenciones que tienen incluidas en sus listas positivas. ¿Para qué? Ya lo comentamos, pues para generar información, ajá, y darles a ustedes poder de decisión, ajá, precisamente para poderse sentar con los proveedores de servicios de salud y poder acceder o poder generar nuevos esquemas que no estén basados en el precio cajita, precio vial, precio blister. Y entre estos esquemas, obviamente, están basados, seguramente los conocen, esquemas basados en precio-volumen. Entre más me compre, obviamente nosotros, las industrias, no nosotros, la industria en general puede ofrecer un precio muchísimo más competitivo, o otros esquemas financieros un poco más elaborados, como son los topes de uso, ajá, los famosísimos cappings, que básicamente cubren a un número determinado de pacientes y la empresa, el proveedor de servicios de salud, se compromete a cubrir un número adicional de pacientes sin costo para la institución, o lo que suena más interesante en términos de medicina personalizada, los famosísimos contratos o los famosísimos acuerdos de pago por resultados, o los famosísimos bien conocidos riesgo compartido, que se basan básicamente, ¿no? E insisto, y perdón por enfatizar tanto, en los datos. ¿Qué es lo que está sucediendo día a día con los pacientes que están recibiendo las terapias de medicina de precisión? Ajá. ¿Qué está sucediendo con ellos? No podemos tomar una decisión, y las instituciones no pueden sentarse a la mesa con los proveedores sin tener esta información. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta información básicamente les proporciona una nueva manera de alcanzar acuerdos, que eso es lo que queremos todos, ¿no? Con el fin de beneficiar a una mayor cantidad de pacientes. La siguiente, Carlos, por favor. Ya, entiendo que me quedan 7 minutos. Entonces, dado lo anteriormente expuesto, la adopción de la medicina personalizada o de la medicina de precisión, ¿es un tema técnico o es un tema de gestión? Después y en base a mi experiencia, en base a lo que hemos identificado, en base igual a los contactos que yo tengo con diversos stakeholders, con diversas autoridades en mi país, insisto, creo que es un tema técnico, pero en mayor medida es un tema de gestión. Es un tema de que realmente las partes interesadas se sienten, se pongan de acuerdo. Ajá. Es un tema de voluntades, también hay que decirlo. Ajá. Y en algún momento, y suena complicado, suena aspiracional, pero la realidad es que así es. Si nosotros queremos cambiar el sistema de salud, si nosotros queremos mejorar la salud de las pacientes, si nosotros queremos hacer un mejor uso de los recursos,
que tenemos disponibles, tenemos que hacer un esfuerzo adicional, todas las partes, todos los participantes, para precisamente romper esquemas, romper viejos moldes, romper paradigmas que nos permitan mirar hacia adelante y mirar nuevas formas y evaluar y experimentar. Y también quiero ser muy honesto con ustedes, muy probablemente no todos los experimentos van a salir bien, muy probablemente va a haber intervenciones de medicina personalizada que se quedaron en promesa, pero nuevamente, para decidir si resultó una intervención de alto impacto o una intervención que no tuvo el impacto esperado, se necesitan datos. La siguiente, Carlos, por favor. Bueno, para cerrar, les comento. Farmacoeconomía es única y exclusivamente una metodología, es una herramienta que contribuye a generar información para facilitar la toma de decisiones. Y que esto permita una mejor asignación de recursos y, obvio, un mejor uso de los mismos en intervenciones de medicina de precisión. Esta técnica o esta herramienta per se no tiene todas las respuestas. Ya lo dimos. La farmacoeconomía es una cuestión técnica, las pruebas diagnósticas es una cuestión técnica, los medicamentos es una cuestión técnica, pero realmente el esfuerzo, el grueso de lo que tenemos que hacer como participantes del sistema de salud está del lado de la gestión. ¿Ok? Ahora, insisto, los prestadores de servicios de salud y todas las contrapartes nos debemos de sentar, debemos de buscar arreglos, debemos de buscar nuevos caminos para explorar la posibilidad de brindar mayor acceso a estas nuevas tecnologías, tanto a las técnicas de diagnóstico de medicina de precisión, de biología molecular, como a los medicamentos, a los fármacos que tienen determinada diana terapéutica. Y bueno, pues ya lo comenté, ya no quiero insistir tanto. El tema es la colaboración. Vuelvo a poner el ejemplo. Hay instituciones en mi país que el primer nivel de atención no se habla con el segundo nivel de atención, ¿no? Vuelvo a poner un ejemplo personal. Justo igual estaba con otro stakeholder la semana pasada y tienen una cantidad de datos impresionante. O sea, me pueden decir cuánto cuesta un paciente en determinado momento y cuánto costó tal día y cuánto costó en tal semana y cuánto costó al año determinado paciente de determinada condición. Toda esa información la tienen, pero ¿qué falta? Y esa es precisamente digamos, vamos a decir, pues un poquito el reclamo, un poquito la autocrítica que ejerció este stakeholder. Lo que no tenemos es un sistema que nos permita analizar la información y tomar decisiones para sacarle provecho a la misma. Es decir, tampoco nos sirve generar datos por generar datos. Tenemos que generar todo un sistema que nos permita, además de generarlos, aprovecharlos. ¿Ok? Entonces, yo con esto cierro mi participación. De verdad, me siento muy honrado de poder haber estado en esta presentación y creo que nos quedan unos 5 minutitos para preguntas. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor. Excelente su presentación y nos deja muy en claro que la medicina de precisión en realidad impacta componentes costo-beneficio, pero también calidad de vida de las personas. Y me ha gustado mucho en un inicio de su intervención el poner en negativo lo que no tienen oportunidad los pacientes de beneficiarse al no tener programas como este. Sin embargo, seguimos en situaciones muy similares como ustedes, con un sistema de salud que está fragmentado y que está intentando mejorarse hoy por hoy para poder identificar estos pacientes con riesgo de enfermedades, con marcadores oportunos, especialmente para aquellos que van a desarrollar enfermedades graves. Voy a contarle que en mi país la enfermedad renal crónica es causa de gran gasto público y tenemos la particularidad de tener una patología del cinturón del Ecuador muy similar en el mundo, que se llama nefropatía mesoamericana en el país. Sería muy interesante que mediante la medicina de precisión pudiéramos identificar marcadores
de pronóstico, de diagnóstico para estos pacientes para poder hacer tratamientos diana o intervenciones oportunas. Y así como esta, todas las enfermedades metabólicas que nos ocupan en países como México y como El Salvador similares, obesidad, diabetes, hipertensión, podrían tener mayor costo-beneficio en todas sus intervenciones. Creo que el hablar de farmacoeconomía aterriza un poco desde el punto de vista práctico el asunto de cómo implementar un programa de estos. El miedo es al costo, pero si analizamos el costo-beneficio de este tipo de intervenciones, al final vamos a ver que fue mejor una intervención oportuna que un gasto público cada vez más hipertrofiado de algo que solo está ocultando el sol, pretendiendo ocultar el sol con un dedo, como lo hemos hecho por todos los tiempos. De modo que para mí es importantísimo agradecer su intervención. Hay aquí un par de preguntas. Dice, buenas tardes, gracias por su excelente ponencia. Una pregunta en la fórmula que usted nos mostró. Al final el resultado es un número X. ¿Cómo se asigna un rango de normalidad? Es decir, ¿cómo sé si estoy mejor o peor basándose en este número? Muchas gracias. Interesantísima pregunta, de verdad. Sí. Y sí, este es otro de los temas. Es un número X. Ese número X, voy a ponerlo, vamos a ponerle que son 5. 5 pesos, 5 pesos por unidad de salud. 5 pesos por año de vida. Pero ese es el resultado en México. ¿Cómo sé que este resultado en México es trasladable a El Salvador? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y nuevamente, por eso ponemos otra vez al tema. Aquí necesitamos generar datos, necesitamos generar análisis locales que nos permitan identificar si este resultado realmente entra dentro de este umbral de costo-efectividad o no. La respuesta un poquito técnica es que este número en Inglaterra, en el NICE del Reino Unido, se encuentra alrededor de las 20,000 o 30,000 libras por quali. Eso es lo que su sistema de salud se permite pagar. En el caso de México, es un PIB per cápita por año de vida ganado. Un PIB per cápita local son alrededor de $10,000. $10,000. Y en el caso de los Estados Unidos, una regla del pulgar, sabemos que no es un sistema público, ellos admiten algo así como $50,000 por año de vida ajustado por calidad ganado, por cual. Entonces, sí, efectivamente es un número y hay que decir qué tanto es costo efectivo o no. Pero además de decir qué tanto es costo efectivo o no, ¿es costo efectivo en mi contexto o no? Esa es la pregunta relevante. Gracias por la pregunta. La siguiente pregunta, doctora, por Sí, favor. muchas gracias, ingeniero. En realidad hay mucho trabajo por hacer. Vemos que va en contra de esta fragmentación del sistema, de la heterogeneidad en la cobertura, de la falta de data integrada, pero que este trabajo se puede hacer y es posible porque hay países que han demostrado que esta es una medida efectiva. Hay un comentario adicional que dice, excelente presentación, urgente el análisis de costos directos e indirectos. Debe formarse economistas actuariales en temas de medicina de la salud pública también. Esa es como un comentario que hace alguien y dice felicitaciones. ¿Qué comentario le merece a usted? Yo le diría, en mi formación, yo soy ingeniero biotecnólogo. Ok. Soy actuario. Sí soy economista en la parte de la maestría, pero yo le puedo decir que tengo colegas, y lo puedo decir claramente. Mi becario que apoya actualmente en la afiliada es ingeniero químico y él ha hecho ya 2 evaluaciones económicas. Mis colegas son actuarios y de verdad se los voy a comentar de manera coloquial. Próximamente vamos a tener un colega que tiene una formación completamente matemática, es físico. Y por lo que yo sé, no es el único físico en México que se dedica a esto. En realidad, sí es necesaria una formación técnica, pero creo que lo más importante es esa búsqueda continua del aprendizaje. Como lo comenté al inicio de la charla,
hay muchos libros, hay talleres gratuitos, hay muchos artículos que permiten tener una capacitación en farmacoeconomía al alcance del público, al alcance de quien lo busque y sobre todo al nivel de profundidad deseado. Hay cursos y hay papers y hay artículos, hay presentaciones disponibles en la red desde nivel básico hasta cuestiones ya muchísimo más avanzadas de metodología que ahí sí yo me hago un lado y dejo a los actuarios, ¿no? Porque definitivamente ya son matemáticas muy avanzadas. No sé si hay otro comentario, doctor. Solamente esos. Me parece un tema que es bastante nuevo para nosotros y hemos quedado como con los ojos así un poco, ¿no? Abiertos. Excelente ponencia y hay felicitaciones de varias personas, pero creo que el objetivo nuestro de poner en la discusión esta temática es que esto le urge a El Salvador. Debemos comenzar a trabajar ya con estos conceptos, con tecnología, con decisiones no solamente basadas en la evidencia, sino demostrables desde el punto de vista de todas las tecnologías y de las omics que en realidad son efectivas para los pacientes. De modo que el Instituto Nacional de Salud le agradece profundamente a usted y a Roche por esta intervención tan importante y tan calificada. Para nosotros es un gusto siempre saludarle.